¿no? Cuando me cuentan no es algo que yo me imagino, que he leído en los libros, como sé que es el desgarro, cómo se siente, cómo duele el alma. Yo siempre digo que esto me salvó la vida. Me salvó la vida encontrar otras mamás, otros papás, y hay mujeres que conocí ahí que siguen siendo mis amigas 14 años después, que les he compartido duelo, he compartido nuevo embarazo, hemos compartido crianza de nuestros bebés arcoíris, y ha sido una maravilla dentro de la catástrofe que vivimos, ¿no? Y como sociedad, ¿cuáles son los errores que cometemos a la hora de intentar sostener y acompañar? Por ejemplo, decías lo de, bueno, no te preocupes que total estabas solo de 6 semanas, de 12. ¿Cuáles son esas cosas que no debemos decir o que sí debemos decir a esas familias que han pasado por ahí? Siento que en general tenemos mucha dificultad para sostener el dolor del otro. A una persona que está en duelo le cuesta mucho pedir ayuda. Por lo menos que se planteen es la de, ¿pero esto se supera en algún momento? Bueno, hoy traemos quizá el tema que más cuesta sacar, del que más cuesta hablar. Por un lado, porque se oculta este tema, porque no sabemos lidiar con el duelo y porque yo creo que la sociedad intenta apartar, ¿no?, la muerte de nuestro día a día como si no existiera. Sin embargo está ahí, por eso cuesta tanto sacarlo, más aún cuando hablamos de bebés, cuando hablamos de muerte gestacional o prenatal o natal. Para eso he traído a Noelia Sánchez de Coracor, porque es un tema tan delicado pero a la par tan importante para que no solo las familias que transitan estos duelos pues se sientan acompañadas. El dolor no se va a evaporar, pero por lo menos sí que se puede hacer mucho para que estas familias puedan gestionar su duelo mejor acompañadas, pero también para que el resto de la sociedad sepamos acompañar y no sumar más dolor. Así que lo primero, muchísimas gracias, Noelia, por estar aquí y por querer compartir todo esto que cuesta sacar, pero que tú lo haces tan bien. Gracias a ti por la invitación, y para mí es un placer, aunque suene igual un poco raro, pero me encanta poder hablar de esos temas y aportar un poquito de luz a estas maternidades que igual son más oscuras. Total, porque quiero lo primero de todo que te conozcan y que sepan por qué estás aquí, cómo llegaste aquí y que conozcan tu historia, que sin duda va a ser también el poder compartir, ¿no?, nuestras historias. Yo creo que ayuda a esas familias. Pues a mí me trae, a Coracor me trae mi hija Cora, que por eso el nombre del proyecto también, en honor a ella, que nació sin vida justo ahora hace 14 años, después de un embarazo normal, que fue todo bien, sin ningún signo de que algo pudiera no estar yendo como toca. La semana 31 de embarazo su corazón dejó de latir, nunca supimos el motivo médico de este fallecimiento y me tuve que enfrentar a un nacimiento sin vida. Que fue un parto vaginal normal, dijéramos, a nivel fisiológico, pero claro que me partió como la vida en dos, ¿no? Y a raíz de aquí enseguida sentí como la necesidad, porque fue como algo interno que salió como muy fuerte, de que yo no quería que la vida de Cora acabara ahí, ¿no? Estaba claro que la parte física acababa ahí, pero sentía que necesitaba hacer algo con todo ese dolor, ¿no? Y fui transitando ese dolor y al final me encontré con la gran sorpresa de que había un amor enorme que puedo seguir regando, que seguimos estando juntas de alguna manera, ¿no? Es como gracias a poder repartir todo ese amor que tenía para ella con otras familias que corren la misma mala suerte que corrimos nosotros, el poderlo repartir y acompañarlas a transitar ese caminito, siento que me conecta con mi hija y que me hace como súper feliz. Es una manera de maternarla, ¿no? ¿Y de qué manera construiste todo este camino? Porque imagino que ahí tu vida se partió totalmente. Incluso a lo mejor pensaste que ya no podías seguir viviendo. ¿Cómo fue tu transformación para sacar esas fuerzas, por un lado, para salir adelante y por otro, para luego montar este proyecto? Ahora como lo miro, he hecho la vista atrás, y a veces lo cuento y parece como fácil, ¿no? Y las mamás siempre me dicen, vale, pero ¿cómo? ¿No? Es como, ¿dónde está? Y realmente es como
granito a granito y es como un camino de pasos muy pequeñitos, sí, pero yo siempre digo que tuve como eso, como una corazonada, ¿no? Que también, de ahí el nombre también como de Cora, ¿no? Es como esta cosa de que me hacía como tirar hacia adelante y sentir que iba a llegar como a algún lugar, que no sabía bien bien cuál era porque nunca había vivido un duelo de este calibre, pero había algo internamente que me hacía como seguir, 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 y siempre digo que llorando mucho, hablando mucho, escribiendo mucho, pataleando mucho, ¿no? Haciéndolo todo como mucho, sacando como fuera todo ese dolor, y poco a poco se iba aliviando, y sí que me daba cuenta que conforme podía hablar con alguien que me entendía o que compartía con otras mamás, el dolor no se iba, pero sí me daba como un respiro. Y esto lo fui haciendo mucho, mucho, mucho tiempo. Y a la vez, esa cosa que salía dentro mía de yo quiero acompañar a otras familias, yo no quiero que la gente viva esta cosa tan terrible sola, ¿no? Porque sí que es verdad que me sentí muy sola a nivel institucional, a nivel de acompañamiento, a nivel de que el entorno tampoco lo entendía bien, no sabía cómo acompañarme, aunque ponía toda la buena fe del mundo. Igual lo que me decían no era lo más acertado y fui como perfilando lo que iba necesitando, y es lo que siento que ahora puedo ofrecer como a las familias, ¿no? Y a la vez es lo que siento que hago, ¿no? Y cuando llegan a mí esto, ¿no? Siempre el mensaje es prácticamente el mismo, es como, hola, me han pasado tu contacto, se ha muerto mi bebé, se ha muerto mi hijo, mi hija, me han dicho que puedes ayudarme, ¿no? Es como siempre les explico, vale, ven, ¿no? Nos sentamos, tengo un centro físico en Barcelona súper bonito donde acojo a estas familias, y vamos trazando como ese caminito, y básicamente es como que se dejen sostener, que confíen, que normalmente confían porque las entiendo y las entiendo de verdad, ¿no? Cuando me cuentan no es algo que yo me imagino, que he leído en los libros, como sé que se desgarro, cómo se siente, cómo duele el alma, porque prácticamente duele, es como yo lo comparo siempre con si te descabrajo el corazón, ya sé que si físicamente se me rompe el corazón me muero, pero es que aquí es como que se te ha roto, pero no te mueres porque sigues viviendo, pero una parte de ti se ha muerto con tu hijo, ¿no? Entonces es como ir recomponiendo todo eso, y hace falta tiempo, paciencia, amor y tiempo, ¿no? También, pero el tiempo por sí solo no hace nada, has de ser como un miembro activo de tu duelo. Entonces es complejo como de explicar, para mí lo más fácil es como irlo haciendo juntas, ¿sí? ¿Y para esto te pusiste en manos de profesionales? ¿Fuiste a psicóloga perinatal? Yo sí que cuando salí del hospital, enseguida, curiosamente, no busqué como ayuda para mí, busqué ayuda como para mi pareja, porque yo sabía que tenía, bueno, me dijeron que tenía derecho a una prestación por maternidad, por durar mi embarazo más de 180 días, sí, que los bebés que son más pequeñitos, que mueren antes, que el embarazo dura menos, no tienen sus madres derecho a esto. Pero curiosamente busqué como para mi pareja, y a raíz de buscar como para ir si tenía el derecho a algo, me apareció un foro, que siempre digo con todo mi amor, pero muy cutrecillo, de hace eso, 14 años, donde había mamás que hablaban como sobre esto y hacían reuniones en Barcelona una vez al mes, y justo como había una al par de semanas o 3, bueno, justo fue el 14 de febrero, que me acuerdo, porque era el Día de los Enamorados y me acuerdo que fue ese día, y fuimos allí y encontramos un montón de familias normales, y digo normales y hago hincapié porque mi fantasía era como, bueno, solo mueren los bebés de madres, yo qué sé, no sé, toxicómanas, o que no se han cuidado nada, o yo qué sé, o que están enfermas por algo, como algo muy raro, ¿no? Porque era una cosa como, no sé, que por qué un embarazo que va normal de una madre que se ha cuidado un montón, porque me había cuidado un montón, se muere sin un motivo médico. Yo puedo entender que hubiera, yo pues, un parto muy prematuro, que puede haber una complicación de algo, pero sin nada, ¿no? Que la medicina no encuentre nada, para mí era muy extraño. Entonces encontrarme con mujeres, hombres, mujeres, papás y mamás de bebés que todavía no habían muerto por diferentes circunstancias, pero que eran normales, para mí de verdad fue muy, muy importante. Y wow, encontré aquí como una luz de vale, aquí esta gente me entiende, ¿no? Han pasado por lo mismo que yo. Y empecé a implicarme, ¿no? Era un grupo de familias, poco a poco se fue creando y se montó una asociación, montamos la asociación de Parit Jam Yum, que sigue existiendo. Es como pionera, fue la segunda que hubo en España para este tema específico. Y yo siempre digo que esto me salvó la vida. Me salvó la vida encontrar otras mamás, otros papás. Y hay mujeres que conocí ahí que siguen siendo mis amigas 14 años después. Les he compartido duelo, he compartido nuevo embarazo, hemos compartido crianza de nuestros bebés arcoíris. Y ha sido una maravilla dentro de la catástrofe que vivimos, ¿no? Claro, porque aquí imagino que antes de llegar a eso, ¿cómo fue el proceso en el hospital una vez que tú das a luz a tu bebé sin vida? ¿Cómo fue ese acompañamiento por parte de los sanitarios? Lo digo sobre todo por si hay sanitarios que nos están escuchando que acompañan estos duelos. ¿Cómo lo viviste tú?
¿Y cómo crees que se debería acompañar? Por suerte mi historia dista mucho a las historias que actualmente hay, al menos en Barcelona, Cataluña y en otras ciudades importantes de de España, aunque sé que todavía quedan hospitales en el estado que no hacen las cosas bien. Y en mi caso es que no hubo acompañamiento, realmente fue muy doloroso porque no supieron estar a la altura humana que la situación requiere, y hubo un maltrato, ¿no? Ahora a día de hoy sé que eso se llama violencia obstétrica, además en muchas áreas, no solo en el momento del nacimiento de Cora, sino prácticamente desde que entramos, ¿no? No hubo ningún cuidado, ninguna atención delicada, alguna persona era más tiernita o más suave o con más cuidado, pero las personas que llevaban como más la voz cantante no fueron para nada sensibles, ¿no? Yo siempre digo que la muerte de un hijo es un hecho muy doloroso y no tiene por qué ser traumático. El trauma se añade cuando no hay ese acompañamiento que lo pueda sostener bien. De hecho, en estos años he acompañado a muchas familias que han tenido un muy buen trato médico en el nacimiento de sus bebés y hablan de ese parto, de ese nacimiento, y si no comentan que ese bebé ha nacido sin vida, no hay nada que a ti te haga sospechar, ¿sí? Que es como, bueno, pues un nacimiento respetado, normal. Sí, de hecho, esas familias se quedan con un muy buen recuerdo. Cuando hablan del nacimiento de su bebé, lo hacen con un enamoramiento, como igual pues puede hablar una persona de eso, que su hijo ha nacido con vida sin ninguna complicación. Y esto me llama la atención porque es como, wow, qué fácil es hacerlo bien. Es que para mí es más complicado hacerlo mal que hacerlo bien, ¿sí? Entonces, por eso también una parte importante de mi proyecto es formar a los profesionales que atienden nacimientos o que atienden después en el posparto, para que sepan qué características principales tiene este duelo, qué peculiaridades, qué cosas son especiales y distintas a otro duelo, porque hay muchas cosas en común, pero muchas cosas diferentes, para que puedan cuidarlo bien, ¿sí? Porque socialmente tenemos esta cosa de, bueno, si un hijo sale mal, pues tenemos otro. Sí, como si fuera algo de, pues ahora se me rompe el zapato y me compro otro. Esto no va así, cada hijo tiene su lugar, por pequeño que fuera, que yo esto lo reivindico mucho. Me da igual si estamos hablando de un bebé de 4 kilos con unos mofletes enormes o estamos hablando de un bebé que cabe aquí en la mano. Sí, para mí el respeto es siempre, porque para esos papás es su hijo y han puesto ahí todo el amor. Y no sabemos si detrás de esas 6 semanitas de vida, 7, 10, hay, yo qué sé, 6 años de búsqueda. Sí, porque esto es otra cosa que es invisible y no se ve, ¿no? O sea, que a un hijo no se le empieza a querer, a veces sí, vale, hay un positivo, vale, pues no lo tenía planeado y lo empiezo a querer desde este momento, ¿no? O tengo dudas y lo empiezo a querer un poco más tarde, da igual. Pero es que hay muchos bebés que son muy chiquitinos que llevan muchos años acumulando amor, por lo tanto no es como, mira, estaba de 14 semanas, da igual, ten otro, es como, bueno, 14 semanas de vida física de este bebé y llevo 3 años queriéndolo y fantaseando con él, imaginándolo y teniéndolo en mi vida. Y ese hijo, esa hija merece tener el hueco que han creado esos papás para él, por lo tanto no se puede sustituir. Y es verdad que sí, que si no hay ningún problema físico, ni la mamá ni el papá, pues posiblemente se pueda volver a gestar. Lo que pasa es que ese hijo siempre es el primero, el segundo o en el número que esté colocado, y esto es súper importante poderlo respetar. Y socialmente no estamos preparados para esto. Y otra cosa que para mí es muy importante hacer, que hago en Coracor, es sensibilizar a la población, ¿sí? Porque necesitamos, más allá de los profesionales que evidentemente son los que van a atender el nacimiento, la muerte o la situación de riesgo, pero todos tenemos una hermana o una vecina, una prima, una compañera de trabajo que, si el entorno nos ha sensibilizado, nos va a añadir más dolor al dolor del que ya tenemos, y no necesitamos eso, ya tenemos bastante con lo que tenemos. Sí, entonces para mí es muy importante esa conciencia, así que te agradezco profundamente que te apetezca hoy de hablar de esto, porque llegará mucha gente. Igual hay personas como, ay, eso a mí no me toca. Vale, igual no toca a ti, qué bien, qué suerte, o ya has pasado la edad de riesgo que te puede pasar fértil, o no quieres tener hijos, o yo qué sé. Pero es que estás rodeado de otras personas que les puede pasar, porque a nivel estadístico, 1 de cada 4 embarazos no va a acabar con un bebé vivo en brazos. ¿Sí? No 1 de cada 4 mujeres, no, 1 de cada 4 embarazos. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades de que a cada mujer del mundo le toque. Igual no a todas, pero igual a una le toca más de una vez, por desgracia, porque esta es otra cosa. Ojalá fuéramos inmunes. Mira, ya me ha pasado una vez, ya no me va a pasar nunca más, pero esto no va así. Y como sociedad, ¿cuáles son los errores que cometemos a la hora de intentar sostener y acompañar? Por ejemplo, decías lo de, bueno, no te preocupes que total estabas solo de 6 semanas, de 12. ¿Cuáles son esas cosas que no debemos decir o qué sí debemos decir a esas familias que han pasado por ahí? Yo siempre digo que un lo siento nunca sobra, ¿no? Si me entero que a alguien su bebé pues no se ha podido quedar en la vida, es como, ostras, lo siento, ¿no? Un lo siento es como está, eso para mí es como, ok, ¿no? Y luego
Hay una frase que dice María Ángeles Claramunt, que es como no le digas a una persona que ha muerto su hijo cualquier cosa que no le dirías a una persona que le ha muerto cualquier otro familiar, ¿no? Tú no irías a, no sé, a un velatorio de una persona que ha muerto su hermano en un accidente de tráfico, tiene 2 hermanos más, le dirías, no te preocupes, tienes otros hermanos, ¿sí? Pero esto, una mujer que se ha perdido su bebé, sí que le dicen, bueno, tienes otros hijos, céntrate en tus otros hijos y ya está. O a una persona que ha enviudado, bueno, ya encontrarás otra pareja. Esto no lo decimos como sociedad, es que sí, igual hay alguien que mete mucho la gamba y lo dirá, pero por lo general todos entendemos que esto está fuera de lugar. Pero en cambio con los bebés, sobre todo los pequeñitos, porque se ningunean mucho más a los pequeñines, hay una libertad como decir cosas, ¿no? Primero para mí es como, esta persona está en duelo. Puede que no lo entiendas, pero hola, no lo juzgues, porque no sabes, ¿no? Yo muchas veces me enfado, es como, no lo digo, pero lo pienso, es como, si te ha muerto un hijo, no, pues te callas. Sí, que soy un poco drástica con esto, pero es como, wow, porque ay, sí te entiendo, porque yo, no sé, murió mi perro. Es como, vale, ok, puedes tener un vínculo con tu perro tremendo, ¿sí? Pero no lo puedes comparar con mi hijo. Sí, si estamos hablando los dos, se nos ha muerto la mascota, a lo mejor hay cosas en comunes y podemos decir, ostras, sí. O a lo mejor la persona te está contando cosas, ¿no? Yo, evidentemente, que mi hija murió de una manera determinada y puedo encontrarme con familias que sus hijos mueren de otra manera, ¿sí? Si no es muy, muy, muy similar a la mía, ¿no? A la manera en que murió mi hija, yo no te puedo decir, ostras, entiendo. Pero a lo mejor me estás contando algo que realmente es como, wow, yo también lo sentí así. Y ahí sí te puedo entender. Y lo ves en mi cara y lo ves en mis ojos. Pero esto de, ay, sí te entiendo, se debe pasar muy mal. O si me pasa a mí me muero. Es como, wow, hay cosas que creo que no las pensamos, ¿no? Y para mí es como, después de observar mucho esto, siento que en general tenemos mucha dificultad para sostener el dolor del otro. Sí, será tú me cuentas una cosa muy dolorosa tuya, si yo mis cosas dolorosas de mi vida que me hayan pasado no las tengo resueltas y no las sé sostener, va a ser como, wow, no me cuentes esto, porque toca mi dolor. ¿Sí? Así que como conjunto social, como venimos de una historia de un país donde, bueno, en todos los países ha habido mucho dolor, mucha guerra, muchas muertes y pocas herramientas para sostener eso. Sí, pocas herramientas para enfrentarlo. Siempre es como, bueno, pasa página, que esto se dice mucho, ¿no? Y el pasapágina implica no lo mires, aparta tu dolor y vete a otra cosa. Pero los duelos siempre digo que es como el agua, ¿no? Que siempre los ríos buscan como la manera de salir y el dolor va a salir. Si no lo sacas, si no lo afrontas cuando toca, va a salir de peores formas, pero va a salir. O te morirás con aquello, pero yo qué sé, igual no sé, sale a nivel físico, ¿no? Que se puede somatizar perfectísimamente. Entonces, para mí es como si tienes delante a una persona que ha muerto su bebé, su hijo, su hija, eso, lo siento, y preguntarle qué necesitas, qué puedo hacer por ti. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Entonces pones la pelota sobre el tejado de la otra persona. Es como, vale, ok. Seguramente lo que te diga es como, pues no, le tengo mucho dolor. No, pero a lo mejor, yo que sé, tiene otro hijo pequeño. Es como, vale, sí, pues me puedes ayudar con este hijo, por ejemplo, o puedes irme a hacer la compra, o puedes, yo que sé, ayudarme con las lavadoras, o puedes llevarlo al cole, que no me puedo enfrentar a las mamás que hay, que tienen otros. Sí, es como cosas prácticas, porque entonces si tú me pides algo, es como esa entrevista, pues vale, ¿no? Me escribes, que mira, pues quiero que hables de duelo, vale, esto lo puedo hacer. Si de golpe me escribes y me dices, oye, quiero que me hables de, yo qué sé, de tobillo, pues mira, a ver, no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, como, vale, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, le dejas a la persona que pueda pensar si hay algo que en lo que le puede ser útil. Pero también tenemos mucha cosa de, bueno, si quieres algo ya me avisas, pero es como, ¿sabes? Como sacárnoslo de encima un poco, porque a una persona que está en duelo le cuesta mucho pedir ayuda. Sí, yo siempre a las mamás las felicito, y digo mamás porque normalmente son ellas que suelen escribirme, aunque también hay hombres que lo hacen, pero siempre las felicito por la valentía de pedir ayuda, porque me parece muy valiente, porque cuando estás tan roto es difícil coger un teléfono, ¿no? y dar una llamada, sobre todo las que llaman, imagínate que mandan un WhatsApp, pero aún así es difícil también, y valorar también ese esfuerzo, ¿no? Que puedan venir, o aunque nos encontremos online, da igual, venir a ver a una desconocida y contarle cómo tienes el corazón roto por dentro, wow, es de ser muy valiente. ¿Sí? O sea, que pongámoselo fácil a la gente que tengamos cerca. Y es como si yo sé eso, pues mira, que sé que es una mamá del cole que tiene otro hijo y han perdido su, pues wow, se lo voy a poner fácil con otro hijo, que en eso me manejo. No, yo qué sé, de golpe tengo una frutería, pues ostras, mira, le dejo una cesta de fruta en su casa. Cosas prácticas que podemos hacer sin meternos tampoco en la vida del otro. ¿Sí? Y si quedamos con alguien que se ha muerto su hijo, pues lo que nos va a hablar es de la muerte de su hijo. Porque una mujer que acaba de parir, independientemente de su hijo está vivo o está muerto, lo que tiene ganas es de hablar de su parto, de su bebé, del nacimiento, de su lactancia, de todo lo que sucede, como cualquier pospartera. ¿Qué hacemos las madres cuando parimos y cuando criamos? Hablar de nuestros hijos todo el rato. Pues una madre que se le ha muerto su hijo también necesita eso. Lo que pasa que normalmente el entorno no quiere escuchar porque esas palabras van con muchísimo dolor. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo que decía antes.
si tú me hablas de dolor, no de un dolor desgarrador, y yo no tengo solventado los dolores de mi vida, porque a todos nos han pasado cosas, wow, me va a ser muy fuerte eso. ¿Sí? Pero ese dolor que te suena a ti tiene que ver con tu dolor, no con el de la otra. ¿Sí? Bueno, si me he enrollado mucho, está No, bien. al contrario. Y esto vuelve un poco a lo de los sanitarios, porque quizá ellos están más habituados a ver estos casos y lo normalizan quitándole la emoción. Entonces, hay quien no, ¿no? Pero por lo general es como un... No hay latido, lo siento, o bueno, ni lo siento, no hay latido siguiente. ¿Qué podemos pedir las familias en ese entorno hospitalario cuando ha habido una pérdida en el hospital? O hemos ido a una revisión del embarazo y no hay latido, o has tenido que dar a luz a tu hijo sin vida, o ha fallecido al poco tiempo de nacer. ¿Qué podemos pedir a ese entorno, nosotros como familias, y qué cosas también podemos pedir para recordarlo y no querer enterrar ese recuerdo? ¿Para recordar al bebé te refieres? Sí, para poder seguir lo que decías, hablando de ese bebé, ¿no? Por ejemplo, hay quien hace cajitas de recuerdos, no lo sé, ¿qué es lo que les podemos pedir a estas personas que nos acompañan? Primero, entre los sanitarios para mí es muy importante, y cuando hago formaciones para ellos en hospitales o vienen a las mías o lo que sea, es primero chequear si estoy disponible aquel día emocionalmente para afrontar la situación. Sé que tampoco es a la carta, en plan me pido esta parturienta, ya lo sé que no va así, pero es verdad que entre compañeros, esto lo sé porque muchas matronas también me lo han explicado, y enfermeras y demás, a veces hay varias personas disponibles. Si yo aquel día no estoy disponible, pues igual hay alguien que tiene más gracia o que le está bien, porque de hecho hay muchas matronas que siempre me dicen, me suena raro, pero a mí me gusta acompañar estos partos. Como, claro, qué bien que te guste, hazlo tú siempre, por favor. Sí, porque hay un algo de sentir que puedes aportar ahí. ¿Sí? Si un profesional te asusta un poco, primero para mí es como, vale, coge tu susto, tienes derecho, eres humano, igual nadie te ha enseñado a hacerlo mejor, ok, pero tienes que afrontar esa situación, ¿sí? Y como hacer algo que ya sé que va en contra de lo que les han enseñado formativamente, que es sacarse la bata blanca, figuradamente, y abrir el corazón, porque al final ahí hay una persona rota, y si te estás emocionando no pasa nada. Te lo agradecen. De hecho, hay muchos hombres que me dicen, aquella enfermera que se emocionó conmigo, ¿no? Y se acuerdan un montón porque es como, vale, le está importando lo que me sucede. Sí, o eso, hablan del bebé y lo cogen con amor, sí, es un bebé muerto, pero es un bebé. Sí, transmiten esta cosa de qué bonito es tu bebé, qué chiquitín y qué cuco y que mira, se parece a ti. Sí, poder transmitir esta parte tierna que todos los humanos tienen, y me cuesta pensar que una persona que se dedica al ámbito sanitario en algún momento no ha sido tierna. Hasta el médico más duro en algún momento algo le movió para dedicarse a ayudar a personas a nivel de salud, que me parece una profesión muy complicada. Es como retomar esa parte tiernita y ponerla al servicio de la familia. Sí, y ahí da igual el reloj, ya sé que es mucho lo que pido, pero es como, da igual el reloj, da igual el turno, da igual lo que esté pasando, es como aquello es lo más importante, lo que está sucediendo en ese momento. Porque para ti igual es el parto, yo qué sé, 40 de lo que vamos de año, pero para esa familia es su momento único con su hijo o con su hija. ¿Sí? Es que solo se nace una vez, se nace vivo, se nace muerto, pero solo se nace una vez, y es lo último que va a hacer esa mamá con ese bebé. ¿Sí? Es como sobre todo cuando hablamos de un nacimiento sin vida. Y hablo de un nacimiento sin vida y hablo de eso otra vez de bebés de 42 semanas, como de bebés súper chiquititos. ¿Sí? Que es como... Y reivindico mucho eso porque hay una parte que se menosprecia mucho. Los bebés pequeños, como, bueno, tómate las pastillas, vete a tu casa, será como una regla y afuera. ¡Wow! Y hay mujeres allí desangrándose, con unos dolores tremendos, pensando que solo verán coágulos, ¡pum!, se encuentran con un bebé. Sí, chiquitito, pero un bebé es como, wow, ¿qué hago con esto? ¿No? O con otras personas que esperan ver a su bebé porque han leído, porque han visto algún vídeo, porque les han dicho, y pum, y solo hay sangre, es como que nadie las informa, es como no hay acompañamiento para esto, ¿no? Y a mí esto es muy duro porque no sé si saben la repercusión que luego tiene, ¿no? Y siempre que eso tengo oportunidad de hablar con profesionales, les hago mucho hincapié en que tienen el superpoder de determinar si ese duelo va hacia aquí o va hacia allá. Evidentemente, si va hacia allá, si es el lado malo, se puede reconducir, se puede trabajar y podemos de alguna manera revertir eso, pero wow, si lo hacemos bien desde el primer momento, y hacerlo bien simplemente es como eso, desabrocharse la bata blanca y poner el corazón en el servicio y ver a la familia. Y habrá familias que a lo mejor, yo qué sé, pues por lo que sea, hay un rechazo, es como no quiero ver al bebé, y si desde el otro lado sabemos que ver al bebé va bien, favorece como el vínculo, el poder como recordar eso de manera bonita, pues voy a acompañarlo de una manera sana,
delicada, cuidadosa, para que pueda ver a su hijo y despedirse. Sí, es como... Hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso que hablabas de la cajita de recuerdos, recoger un mechón de pelo, el gorrito que le vayamos a poner, la pulsera, hacer la huellita de las manos y los pies, pedir que la familia traiga ropita para vestirlo, aunque sean bebés chiquititos. A veces quiero ponerle, yo qué sé, una telita que tengo de algo y me gusta y lo envuelvo allí, sí, o incluso hay cajitas de recuerdos que ya se hacen adaptadas a bebés más pequeñitos o bebés más grandes para poder guardar el recuerdo, ¿no? Entonces todo esto es un tesoro, el poder hacer fotos, que de entrada fotos de un bebé muerto, pues sí, fotos de un bebé muerto, sí, teniendo yo a mi bebé, ¿no? El otro día una mamá me decía, Tejo, es que tengo fotos porque me hicieron fotos, pero se ve el desgarro tan grande que sientes, como hay que saber hacer esas fotos también. Sí, es como un poquito de interés. En realidad para mí es un poco de interés porque he conocido muchos profesionales estos años, he formado a muchos y sé que cuando son sensibles encuentran la manera de hacerlo. Sí, lo que pasa es que has de querer hacerlo bien. Y eso volvemos a que si tienes la sensibilidad suficiente o no te has puesto esa barrera, ¿no? Que te han pedido tantos años que te pongas, donde el paciente no tiene que saber nada de ti, donde hay que mantener las formas, no sé qué. Es como, vale, pues oye, hagamos una excepción. Que aún así, extrapolado al resto de medicina, tampoco me parece bien y que haya esta dureza y esta cosa tan así, pero entiendo que trabajan con situaciones muy, muy duras y o se ponen eso o la sanidad tampoco está preparada para una sensibilidad así y luego les pasa factura también y lo entiendo, que hay esa parte donde comprendo esto, pero jolín, esa familia, esa vivencia es única para ellos. Y después de esto viene enfrentarse a un posparto sin bebé. Ya un posparto es duro, pues un posparto sin bebé, solo vosotras que lo habéis transitado sabéis lo que es. Imagínate que necesitamos ayuda en el plano físico y vamos a lo mejor a una clínica de fisioterapia especializada en suelo pélvico, porque al final tenemos que seguir cuidando nuestro cuerpo que ha dado a luz. Pero llegamos a esa clínica y hablando de delicadeza, a lo mejor nos encontramos todo lleno de fotos de bebés y eso nos dificulta más el ir ahí a sanarnos, que encima estamos yendo a cuidarnos. ¿Qué recomendarías a los que tienen centros para madres que puedan acoger a estas mujeres? ¿Mantener esas fotos? ¿Hacer otro? No sé. ¿De qué manera podemos ahí ayudarlas de forma más delicada a las que nos dedicamos a acompañar normalmente pospartos con madres que sí que tienen a sus bebés? Ya de entrada, una madre que se ha muerto su bebé durante el embarazo o al poquito de nacer, generalmente poca atención va a tener en su cuerpo físico, porque el dolor es tan grande que es curioso porque mujeres que hemos tenido como más de un parto, ¿no? Donde uno de ellos ha sido una bebé sin vida, es como que de ese parto nos recuperamos físicamente muy rápido. Es como que el dolor abruma tanto que el cuerpo es como, oiga, da un poco igual, va solo, el cuerpo como que se apaña, como ya me apaño, ¿sí? Y pocas mujeres me encuentro que a lo mejor busquen esta ayuda, pero porque no hay, el duelo eclipsa tanto que no hay esta mirada puesta aquí. En cambio, ahora que lo dices, estoy pensando como mujeres que a lo mejor sí sé que han ido a una recuperación de suelo pélvico. Curiosamente, no he hecho ningún estudio al respecto, pero ahora me están viniendo como algunas, son mujeres que han estado muy sostenidas en el duelo. Claro, sí, ponemos la atención, es como que igual esto en unos años llegará, ¿no? Que las mamás en duelo se puedan dedicar, que puedan preocupar por su cuerpo físico, por la recuperación de su cuerpo físico, y esto, las que ahora me vienen a la cabeza son mamás que han estado muy sostenidas, a lo mejor, que como el duelo era sostenido, es como, vale, mi cuerpo importa, o alguien me ha recordado que he parido, sí, que necesito recuperar mi cuerpo también. Porque es verdad que puede parecer a lo mejor que cuando tienes un bebé vivo hay menos tiempo y cuando tienes un bebé físico al que atender hay más tiempo, como que hago. Pero es como que no como ni se acordaran, sí, es que es una cosa así rara, pero claro, es que el dolor ocupa tanto espacio, tanto, y también es verdad que cuesta mucho salir de casa, que esto ya aprovecho y lo digo, es como es normal que una mujer que acaba de parir a su hijo sin vida o que acaba de morir quiera quedarse en la cueva de su casa. Es lo más habitual de la tierra, que la gente se asusta mucho. Es que no sales, que no quería trabajar. Es como, hazte la idea que se ha roto como todos los huesos del cuerpo, que le han trasplantado todos los órganos, ¿vale? Una persona con esa condición física estaría en la UCI. Nadie le estaría pidiendo ni que comiera, ni que se duchara, ni que se vistiera, menos que fuera a trabajar. Sí, pero como es una cosa emocional y no hay dificultad física, es como, te apañas y venga, lo que tienes que hacer es volver a trabajar. Es como no dejarlas en paz, por favor, que tendría que estar en la UCI, ¿sí? Luego de la UCI pasarían ya a cuidados intensivos como normales, luego irían a planta y luego irían a reposo domiciliario y para ir a trabajar igual tardarían un montón, ¿vale? Pero hay esta exigencia como de volver a la vida normal, es como no puedo volver a la vida normal.
Y esto, y si hubiera como este cuidado del duelo, esta amparación, no sé si existe esa palabra o no, pero como amparar, como todo eso, es posible que igual sí que hubiera una parte de, vale, pues voy a recuperar mi cuerpo, ¿sí? Pero es como que no es el centro. Y vuelvo a la pregunta, es como, y si esa mamá por lo que sea sí da el paso, o si tiene la conciencia corporal de que hay que cuidar eso y va a un lugar, es posible que le sea difícil ir. Y para mí la recomendación siempre sería como cuidar mucho eso, ¿no? A lo mejor citarla a ultimísima hora de la tarde, ¿no? Nunca en grupo con otras posparteras normales de hijos vivos. Lo ideal serían grupos específicos, pero bueno, entiendo que es difícil. Bueno, he intentado en mi centro poderlo proponer, pero al final no ha salido grupo. También es difícil que coincidan todas a la vez, ¿no? Acaban de parir y bueno, es complejo. Y sí, y como retirar el máximo de cosas visuales de bebés, ¿no? Porque duele mucho, sobre todo porque para que consideren que el lugar es seguro, tiene que ser libre de bebés. No sé, es como que es feo, ¿eh? Porque ya sé que lo que pasa, y ya sé que los bebés están en el mundo y que se los van a encontrar en la calle y que igual tu prima ha tenido un hijo o yo qué sé, o tu vecina de al lado y lo oyes llorar. Ya lo sé que no podemos como retirar los bebés que hayan, pero si yo quiero ir a un sitio, me voy a vincular con un sitio y quiero hacer un trabajo en ese sitio, necesito que sea un lugar seguro. Por lo tanto, es como que haya los menos bebés posibles a la vista, aunque sean en foto, o sean juguetitos, o sean hamaquitas, o simplemente yo voy al baño y hay un cambiador, ya me va a doler. Claro. Sí, cualquier detalle, y también es verdad que estamos muy, muy sensibles y cualquier cosa que veamos nos va a doler, y esto no es el mundo, es que estamos muy rotas, pero es como si yo ahora me hago un corte aquí enorme y sin querer tú me haces así, te digo, ¡au! Tú solo me has hecho así, pero yo tengo aquí la herida gigante y entonces me duele. Pues esto es un poco lo mismo. Y quizá una pregunta que te hagan muy habitualmente, o por lo menos que se planteen, es la de, ¿pero esto se supera en algún momento? Yo siempre digo lo mismo y la palabra superar no me acaba de gustar porque es como si tuviéramos que, no sé, como una cosa de obstáculos o algo así, ¿no? Yo hablo de integrar. Para mí sí que hay un momento que empezamos a poder integrar la vivencia, ¿no? Y aceptar y reconocer a nuestro hijo tal y como es, ¿no? Es como, yo sé que Cora tuvo una vida que fueron 31 semanas en mi barriga. ¿Sí? Y es como, y esa es su vida y la acepto. Igual que acepto que mi hijo pequeño pues tiene un déficit de audición y lleva audífonos. O que el otro tiene el pelo súper rizado. O que, sí, es como cada hijo mío tiene una condición como cada hijo de cualquiera. Entonces, la condición de Cora es que vivió ese tiempo. Claro que yo cuando planeé tener una hija o un hijo, ¿no? Un bebé, lo planeé para siempre. Como cualquier persona que planea tener un hijo, de hecho siempre digo que es el único proyecto de vida que podemos hacer que es para siempre. Porque yo puedo tener un proyecto laboral, puedo tener un proyecto de comprar una casa, puedo tener un proyecto de irme, yo qué sé, a Cuenca a vivir, ¿vale? Y puede ser temporal. Todo el mundo entiende que eso tiene un momento que acaba, pero un hijo no acaba nunca. Al menos no, claro, sí que sabemos que la muerte existe para todos. Siempre que hay vida, hay riesgo de que haya muerte. Pero claro, no lo pensamos en nuestra descendencia, lo pensamos, ¿no? Yo entiendo que mis padres algún día faltarán, ¿sí? Y me dolerá un montón, pero es como una cosa que la sé desde que tengo uso de conciencia de que existe la muerte, que los mayores se mueren. Pero claro, los pequeños también pueden morirse. Entonces, ahora no me acuerdo que me habías preguntado. Si se supera, Ah, y esto. decías que más Sí, que superar es es integrar. integrar, es como poder aprender a vivir, pues esto, pues como que tengo una hija muerta. ¿Cuántos hijos tienes? 3, ¿no? Hola, a veces gente, uy, ¿cómo te lo haces con los 3? ¿No? A veces es como, bueno, es que la primera no me da faena porque está muerta. A veces le hago un poco de broma y tal, y lo puedo hacer ahora a Se tiempo quedarán, vista. bueno, cuando si No, dices eso, se quedan, ¿no? Con Luego cara. a veces cuando, yo qué sé, es gente que veo que es en plan cotilla y está ahí, es como, toma, Sí. ¿no? Que no lo suelo hacer así. Pero que, claro, es como al final es aceptar eso. Y es verdad que al principio es muy duro y la sensación inicial es que a lo mejor hay otra gente que lo ha superado, ¿no? Que ha transitado eso, pero yo no seré así, ¿no? Yo también lo pensaba, es como, bueno, igual tú has podido, pero yo no voy a poder. Porque la sensación es que te vas a quedar ahí, que va a durar para siempre. Yo siempre digo que lo que se va es el dolor y se queda el amor. Sí, es como, y en verdad, y además que las mamás cuando me dicen, bueno, yo no sé si me pasará y tal, es como, mira, si yo no creyera firmemente que el dolor se va y el amor se queda, no haría ese trabajo. No perdería el tiempo, porque sería perder el tiempo. Y lo creo de verdad porque lo he vivido en mí y lo he visto en decenas y decenas y decenas y decenas de familias que vas transitando y al final, si te atreves a entrar, ojo, porque el duelo tiene esta cosa, no el dolor, que tú lo puedes pausar. Yo si ahora, por lo que sea, no puedo afrontarlo, por la situación que sea, y paro ese duelo, ¿vale? Puedo pararlo y en un momento que me venga mejor lo puedo despausar y encargarme de eso, ¿sí? Pero tengo que despausar también y querer. Y si yo
le pongo ese empeño y trabajarlo, para mí es como llorar, lo que decía antes, llorarlo, gritarlo, patalearlo, escribirlo, es como sacarlo fuera, todo que vaya saliendo fuera, irlo drenando como una herida, como decíamos antes, tú lo vas drenando y al final se va suavizando y aprendes a convivir con eso y poder... no sé, a mí me ha salvado siempre mucho el poderle dedicar a Cora las cosas bonitas que hago. Yo este ratito compartido, no estoy con mis hijos vivos, bueno, están en el cole, pero para mí es dedicárselo a Cora y es maternar a Cora. Y es encontrar de qué manera me puedo seguir relacionando con mi hijo, cómo puedo seguir haciendo cosas por mi hijo y seguirlo maternando. ¿Sí? Y es verdad que para mí es fácil porque he encontrado de esta manera, pero no hace falta que sea esta manera, cada uno encuentra su manera. Sí, a lo mejor yo qué sé, me gusta mucho bailar y cada baile que hago se lo dedico a mi hijo, ¿no? O yo qué sé, o cocino un montón y me salen platos riquísimos, pues van dedicados a mi hijo, o me gusta yo qué sé, lo que sea. Pero para mí es como ir conectando cosas agradables de la vida con tu bebé. ¿Sí? Para poder ir sacando, porque si no realmente es un infierno, claro, quedarte ahí y es una cosa que elegimos al final. Yo elijo si me quedo en el duelo y me quedo ahí o lo transito y lo no me sale la palabra, lo transmuto, ¿no? O hago un salto al otro lado. Y no es una cosa fácil, ya sé que contado es mucho más fácil que atravesarlo, ¿no? Y si yo con una mamá que está escuchando esto y está en duelo, es como, sí, vale, pero es que es muy chungo y lo sé porque es que estaba ahí. Porque es una cosa de gotita, de gotita, gotita, gotita. Yo siempre digo que cada lagrimita que nos cae, un besito que les estaríamos dando, ¿no? Es como, claro que lloramos mucho porque al principio se los besa mucho, luego ya pues uno espacia un poco más porque van creciendo y es distinto. Pero al final es aceptarlo tal y como son, porque no es otra cosa, es aceptar. Y eso cuesta y es posible. Es posible. Y entiendo que también necesitamos pues ese tiempo y ese acompañamiento. Y hablabas de tus otros hijos. ¿Cómo es dar vida después de una pérdida? Porque imagino que tus siguientes embarazos y partos, el miedo estaría ahí. Es difícil. Es difícil y... es complejo, porque yo esto siempre digo, ¿no? que un nuevo embarazo es un acto casi heroico, ¿vale? Lo que pasa es que imagínate si hay deseo y hay ganas y hay esa voluntad que somos capaces de transitar todo ese miedo, ¿vale? Porque además nadie te asegura que ese bebé se vaya a quedar con vida, que esté todo bien, nadie te lo asegura. Claro, porque es que yo me imagino que ahí tienes que pensar, ¿no? Es que no quiero volver a vivir esto. De hecho, una de las cosas que yo creo que el 99,9% de madres decimos, como si me vuelva a pasar, ya plego, ¿sabes? Como ya no, ya está, ¿no? O si me vuelve a pasar, me muero. Es como ya, si por desgracia, si te vuelve a pasar, como lo que decíamos antes de la gente, si te vuelve a pasar, no te mueres, porque hay muchas personas que tienen varias pérdidas de repetición, varias muertes, y que no haber vivido ya una muerte te exime de vivir otras. No es como la varicela, mira, la he pillado una vez y ya no la cojo más. No. Y por desgracia hay muchas personas que se enfrentan a más de una situación, a veces de diferente manera o así, pero eso, que no estás inmune. Entonces es muy complejo y toca confiar al máximo, es que no queda otra opción. Y lo bueno que siempre les explico a las mamás que tienen el nuevo embarazo es que es como, vale, tú sabes que más de 40 semanas, 42, normalmente nunca llegan a la 42 porque o paren antes o les inducen antes, lo que sea, sabes que máximo, yo qué sé, me lo invento, el 9 de abril como máximo ya está esto. En cambio el duelo no tiene punto final. ¿Sí? Porque yo siempre a las mamás les diría, ojalá te pudiera decir, oye, mira, yo qué sé, el 13 de septiembre está usted estupenda, ¿sí? Y claro, en esto no, pero en el nuevo embarazo sí, sabes que vas a pasar unos meses de mucho miedo, pero que va a llegar un momento que acaba. Entonces, como, vale, máximo son 9 meses. Entonces, te enfrentas como a eso. Y es sumando día a día, semana a semana, eco a eco. Y bueno, también aquí siempre recomiendo tener un buen acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento médico que te dé la seguridad médica. A veces yo siempre digo, la ginecóloga que me acompaña en el siguiente embarazo después de la muerte de Cora, yo digo, no sé si ginecóloga, o sea, si médicamente era buena o no, pero a mí me veía y me daba un abrazo, a mí ya me servía, ¿no? Me dio su teléfono y le podía contactar si me pasaba algo. Vale, pues esto para mí ya vale. Porque sí que es necesaria esta parte de seguridad, ¿no? De me puedo coger a algo, a alguien, ¿no? Yo, las mamás que acompañan en el nuevo embarazo, siempre les digo, bueno, a las del duelo también, es como si te pasa algo, escríbeme, y si es una urgencia, me llamas, que yo veo una llamada, ahora sí estamos aquí tú y yo. Doy fe, porque ayer le puse un mensaje a Noelia y me saltó el mensaje automático de bueno, este es mi horario de trabajo, pero si es algo urgente, llámame. Sí, porque yo sé lo que es estar con esa angustia de Dios, creo que se está muriendo, y a la vez estar congelada y no traerme a urgencias.
Y a veces poder hablar con alguien un momentito, intercambiar unos audios o llamarnos por teléfono, va, y luego puedes ir a urgencias. ¿Sí? Porque siempre cuando estamos con ese miedo de si le pasa algo a bebé, si le pasa algo, que todo esto digo si le pasa algo es sin tener síntomas físicos, simplemente que te da la neura de Dios, se habrá muerto, ¿vale? Entonces, no siempre los hospitales están preparados para acoger urgencias emocionales. Yo siempre digo a las mamás que soy el 112 emocional. ¿Sí? Cada vez más en los hospitales eso, puedes ir diciendo, oye, mira, tengo miedo, vale, tranquila, ven, hacemos una eco, vemos que todo está bien, pero a veces hay juicio y esto lo cuentan muchísimas mamás, yo también me lo he encontrado de, oye, pues esto no es una urgencia o tal, pues no sé qué, pues, ¿sabes? O tratarte mal, hijo, y da mucho miedo y en realidad solo necesitamos saber que está vivo. Entonces eso, para mí es como poder estar el máximo rodeada posible de gente que te dé seguridad, ¿sí? Y ir tramo a tramo, y habrán altos y habrán bajos, y costará vincularse más explícitamente con el bebé, y bueno, y lo podemos transitar juntas, ¿no? Es como, vamos a hacerlo y venga, ¿no? Y siempre les digo que no es tan complicado como el duelo, que ya viene, que lo chungo ya lo han hecho. Sí que esta parte es difícil, pero no es tan difícil como lo que ya han hecho, y esto normalmente les da un poco de venga, va, de aliento, ¿no? Pero bueno, así es difícil y la espera entre el duelo, el poderse embarazar, que te den el ok médico, que te sientas bien, el que vuelva a llegar un bebé, porque también hay historias donde ha costado mucho que llegue ese bebé, ¿no? Y es como, wow, lo que decía antes, tanto tiempo, años, muchas veces son años, llega ese bebé, fallece, wow, tengo otra vez, ¿no? Que enfrentarme, que a lo mejor no son tantos años de espera, pero a lo mejor sí, y realmente es muy complejo. Y esto se vive muy en silencio. Y aquí está el drama para mí de la situación, el vivirlo tan en silencio y que haya como tanto juicio desde fuera o que tan libremente preguntemos, ay, ¿por qué no tienes hijos o no te animas? Y no sabes la historia que hay detrás, ¿no? Y bueno, la maternidad es mucho más complicada, ¿no? que lo que vemos igual en las revistas o en las redes. Tiene una parte que muchas veces no se habla y la soledad duele igual que la ausencia, ¿no? Para mí. Pues te agradecemos enormemente que hayas sido tan valiente de ayudar a otras familias a transitar esto, también a esos profesionales que podamos estar acompañando a mamás y a familias que transitan estos duelos. Y no sé si quieres darles unas últimas palabras a esas familias que se puedan estar ahí o a esos sanitarios. Para mí sería como que puedan conectar. Siempre digo que los bebés traen un regalo debajo del brazo, los vivos y los muertos, ¿no? Que siempre hay un algo detrás de lo que ha sucedido y que nuestra meta un poquito es como encontrarlo, y que se dejen ayudar, que se dejen acompañar, que un dolor acompañado duele menos y que cuesta pedirse ayuda, pero luego siempre le agradecen un montón, ¿no? Y en los sanitarios va un poco igual, es como igual hace unos años esto no se miraba, no se cuidaba y ahora sí. Y podemos, con algo muy pequeñito, podemos hacer un gesto muy grande que esas familias se acuerden siempre, se acuerden de una manera agradable o de una manera desagradable, ¿no? Y no sé, que bueno, que ser papás y mamás como que va más allá de la vida y de la muerte, yo creo. Y que lo serán siempre, además. Por supuesto, es como eso, no me cabe ninguna duda, que ¿no? nadie se lo quite. Sí. Pues muchísimas gracias, Noelia. Voy a dejar en la descripción del episodio tu contacto para que no duden en consultarte cualquier cosa que necesiten. Sí, que esto siempre lo explico también, que a veces que hay familias que no quieren a lo mejor un acompañamiento, pero tienen una duda de algo, que me pueden consultar lo que necesitan o algún profesional. Oye, he tenido una familia que en ese sentido me pueden mandar un WhatsApp directamente, que lo que puedo hacer que esté en mis manos, encantada y un placer. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias a ti, Vero. Ha sido un gustazo. Igualmente. Qué bonito. Muy bien, gracias, cariño. Qué bonito. Bueno, yo siempre digo que en realidad sé que Cora vino a mi vida para que yo hiciera esto. Es como lo tengo súper claro. Fue como, no sé, yo creo mucho en las almas y demás y yo creo que es un acuerdo que hicimos. Y siempre hago bromas muchas veces con las mamás y es como lo mismo que yo hago aquí, ella lo hace allí. Cuando mueren bebés, como es la encargada de acogerlos, de distribuirlos por las nubes y de repartirlos. Qué bonito.